Llegó el momento de abrir una ventana al pasado y escuchar esos pasajes de la historia que marcaron el rumbo de nuestra sociedad. Deje que su imaginación vuele y que las ondas sonoras lo lleven de paseo por un inolvidable viaje por la historia. En las notas que se escribió sobre el viaje de Colón en su época, se dicen cosas muy interesantes. Domingo 25 de septiembre, se dice: hacia el mediodía, fondeamos en la isleta llamada Quiribrí, y en un pueblo de tierra firme llamado Cariay, que eran de la mayor gente, país y sitio que hasta entonces habíamos hallado. Esto significa que de toda la costa del Caribe, desde Honduras hasta Costa Rica, era el pueblo más grande que ellos habían visto. Así porque la tierra era alta y de muchos ríos, y abundante en árboles altísimos. Porque como dicha islita era frondosísima, la islita era la ubita, llena de boscajes, de bosques, de árboles muy erguidos, muy parados, así de palmitos y mirobalanos, otra forma de árboles, y de muchas especies. Esta isleta dista a una legua corta de la población llamada por los indios Cariay, es decir, a una distancia de 500, 600 metros, tal vez, lo que podríamos hoy ver en distancia, donde acudió infinita gente de aquellos contornos. Todo el mundo iba a ver las barcas que habían llegado ahí al frente de los pueblos indígenas, muchos con arcos y flechas, continúa el escritor del barco de Colón, y otros con varas de palma, negras como la pez y duras como hueso, cuya punta iba armada con huesos o espinas agudas de peces. Esto es interesante porque esas puntas de lanza eran efectivamente de hueso, muchas veces de propios peces, etc. Así, esas eran las armas que ellos tenían. Ellos no conocían la pólvora, ni el hierro, ni este tipo de cosas. Y en ese sentido, las armas en relación a los procesos de resistencia que se dan después son desiguales, porque los españoles traían la pólvora, arcabuces, cañones, caballos que no los conocían los indígenas, etc. Entonces, las armitas estas con puntas de hueso y espinas agudas eran las que servían en esos palos o en esos arcos o en esas flechas, quiero decir, que usaban los indígenas. Los hombres llevaban los cabellos trenzados, enrollados a las cabezas, y las mujeres los llevaban cortados. Ellos, los indígenas, según Colón, vieron que ellos eran hombres de paz y mostraron gran deseo de obtener cosas, por lo cual establecen algunas cuestiones de intercambio: armas, mantas de algodón, camisetas de algodón, aguilillas de oro. Muy bajo lo califica Colón, era una mezcla de oro y cobre que se llama oro tumbaga, y en ese sentido tal vez Colón tenía razón de ver que era una baja calidad de oro, que lo llevaban colgado del cuello, como dice Colón, ellos llevaban el Agnus Dei u otra reliquia religiosa. Los indígenas cruzaban de la costa a la islita nadando. Los indios en ese sentido fueron amistosos. Como los indios de este lugar, dice Colón, creían que los cristianos no se fiaban de ellos, enviaron a las naves un indio viejo de venerable presencia, con una bandera puesta en un palo y con dos muchachas. Volvemos a repetir la imagen de aquello, solo que ahora describe las muchachas. Una de 8 años y la otra de 14. Y una vez entradas en la barca, hizo señal de que los cristianos podían desembarcar con seguridad. Vistos sus ruegos, salieron a tomar agua, teniendo los indios mucho cuidado de no hacer ninguna señal ni ademán que recibiesen temor los cristianos. Estas dos
jóvenes probablemente tiene que ver con la época, porque en esa época el nivel de vida no era tan amplio como lo tenemos hoy. Si hoy una mujer dura 82 años y un hombre 78 en expectativa de vida, en aquellos años la expectativa de vida era muy corta. En 1800 la expectativa de vida mundial era de 30 años el promedio, de manera que en 1500 probablemente era igual o 25 años. La brutalidad de la naturaleza, la brutalidad de enfrentar animales salvajes, etc., era perfectamente posible que la gente viviera poco. Y en ese sentido, mandar dos jóvenes de 8 y 12 años, como le mandan, o de 14, como le mandan a Colón, era parte de mandar muchachas que en esa época tal vez se podían considerar adultas para su época. Estas fueron bien tratadas por los españoles. Les dieron de comer y vestir y luego las devolvieron. El mismo Colón describe después parte de la región y de las comunidades y de la cultura. Como estuvieron ahí varios días, bastantes días en esa zona, tuvieron oportunidad de conocer los ranchos. Hay una descripción muy interesante. Dice: habiéndonos detenido aquí más de lo que requería la presteza, la velocidad del viaje, ahí reparados y aprestados los navíos, porque tuvieron que reparar las naves con todo lo necesario, el domingo 2 de octubre mandó Colón que saliese, él adelantado a tierra, con alguna gente para reconocer la población de aquellos indígenas, sus costumbres y naturaleza, junto con la calidad del país. Lo que vieron de más notable fue que dentro de un palacio grande de madera, un gran rancho, cubierto de cañas, tenían sepulturas, en una de las cuales había un cuerpo muerto, seco y embalsamado, y en otras dos, pero sin mal olor, envueltos en paños de algodón. Sobre las sepulturas había una tabla en la que estaban algunos animales esculpidos. En otra se veía la figura del que estaba sepultado, adornado de muchas joyas, de guaraníes, de cuentas y de las cosas que más estimaban. Esto es interesante, esta descripción que se hace, porque esto significa que los indígenas de aquella época tenían ciertos conocimientos de medicina y ciertos conocimientos de preservación de cuerpos, porque eso que dice de varios cuerpos sin olores dentro de un establecimiento y que estaban tratados en ese sentido y en culto o en relación a darles algún grado de culto y cuidado, era parte de un ceremonial religioso. Los indígenas tenían dentro de su estructura religiosa chamanes, suquias, psicopompos y otras formas de personajes que eran los que interpretaban el mundo desde el punto de vista espiritual. Y uno de ellos, el psicopompo, era un personaje que en la muerte le tocaba trasladar, digamos, para decirlo en lenguaje actual, el alma de esos indígenas hacia el otro mundo. De manera que, en ese sentido, aquí estamos refiriendo una estructura no solo de conocimiento médico, sino también de estructura religiosa que los españoles describen. Dice algo muy importante Colón de la cultura indígena de Costa Rica, de la zona del Caribe que él ha recorrido. Dice: por ser estos los indios de más razón, lo que está diciendo es que son los más inteligentes, los más educados, los más cultos, que en todas aquellas partes se habían encontrado, es decir, en toda la región, desde el norte de Honduras hasta Costa Rica, fueron los indígenas que más educados eran, más cultos eran. Mandó entonces el almirante que se tomase alguno para saber los secretos de la tierra. Y así, entre 7 que se cogieron, eligió 2 principales,
y despachó a los otros 5 con algunos regalos, habiéndolos tratado muy bien para que no se alborotase la tierra. Fíjense que estamos señalando de que el buen trato que les daba Colón era para no molestar ni enojar al resto de los indígenas que esperaban que se les diera buen trato. Dijo a los otros que los llevaría por guías en aquella costa y que después los dejaría marchar. Es decir, quiso llevarse 2 indígenas como guías para continuar hacia la región de Panamá, creyendo que los prendíamos, es decir, que los capturábamos con avaricia o por ganar, rescatándolos por sus joyas y mercancías. Al día siguiente llegó de golpe mucha gente a la playa y enviaron 4 mensajeros a la capitana para tratar de rescate, por el que prometieron algunas cosas y llevaron de regalo 2 puercos que, aunque pequeños, eran muy bravos. El almirante, vista la prudencia de esta gente, de nuestros indígenas, entró en mayor deseo de tratar con ellos y no quiso partir de allí sin tomar lengua. Sin tener en cuenta sus ofertas, mandó a los embajadores que se les diesen algunas cosillas a fin de que no fuesen mal satisfechos y que les fuesen pagados los puercos que les habían enviado. Con esto hubo una cacería como sigue. Esto para entender que los indígenas nuestros no estaban de acuerdo en que se llevaran a la fuerza a esos otros 2 indígenas que los querían llevar como guías, pero también porque eran políglotas, es decir, eran personas que hablaban varios dialectos de la zona y eso les servía mucho a los españoles para la continuidad del viaje hacia el sur. Entre los animales que describe Colón encontró algunos gatos de color gris, del tamaño de un lebrel pequeño pero con una cola más larga, y tan fuerte que cogiendo con ella parecía que estaban atados a una cuerda, es decir, tenían una cola prensil que podían prensar. Andan estos por los árboles como ardillas, saltando de unos a otros, y cuando dan el salto no solo se agarran a las ramas con las manos, sino también con la cola, de la cual muchas veces se quedan colgados como por juego o descanso. Esa es una descripción importante de la vida de nuestra comunidad indígena en el Caribe. Otra referencia de otro escrito sobre la llegada de Colón el 25 de septiembre a esta zona dice así: el domingo 25 de septiembre fueron a echar anclas entre una isleta llamada Quiribrí y en un pueblo de la tierra firme llamado Cariari. Allí hallaron la mejor gente y tierra estancia que hasta entonces habían hallado. De nuevo, vuelven a enfatizar que la mejor gente de toda la zona del Caribe era la gente de Costa Rica, o lo que hoy es Costa Rica. Por la hermosura de sus cerros y sierra y frescura de los ríos y arboledas que se iban al cielo y la isla verde, fresquísima, una isla plana, llana, de grandes bosques, que parecía un vergel deleitable, el almirante Colón la llamó la huerta. Está al frente de un río. La gente de esta zona parece gente de guerra con sus armas, arcos y flechas, varas y macanas, mostrando estar dispuestos a defender la tierra. Describe nuevamente a los hombres con cabellos trenzados, revueltos a la cabeza, las mujeres con pelo corto. Ellos hicieron señales de paz, los indígenas no se movieron y así pasaron unos días mientras se iban conociendo y estableciendo el grado de confianza para el contacto físico que poco tiempo después llegaron a hacer. Cuando este contacto físico se hizo, lo hacían nadando desde la costa a los barcos, porque los españoles no salían a tierra. Eran prudentes y cuidadosos en ese sentido. El almirante Colón también dio instrucciones para que no se cogieran cosas de los indígenas, ni se alterara en ese sentido, ni se provocara en ese sentido ninguna desconfianza. Ambos con telas se hacían señales, con mantas desde el barco, con mantas y banderas
se les provocaba para que salieran a tierra. Después intercambiaron pequeñas cosas, objetos. Los indígenas, dice Colón, o se refiere uno de los escritores que recoge el viaje de Colón, que por aquella comarca sintieron que los cristianos no se fiaban de ellos y enviaron de nuevo al indio viejo, que parecía persona honrada y de alta estima entre ellos, con una bandera en una vara para dar seguridad. De nuevo describen las dos muchachas, una hasta de 14 años, la otra más joven. En este caso describen que esas muchachas traían joyas de oro al cuello. Y así describieron esto. Desde que el almirante las vio, hízolas vestir y les dio de comer. Y de las cosas que ellos traían de Castilla, las mandó también a vestir para que se fueran de nuevo a la tierra. Al día siguiente, el 29 de septiembre, las mandó y tornó a recibir, mostrando mucho placer con ellas, y volviendo en la tarde a las barcas a tierra, hallaron la misma gente con las mozas, y ellas y ellos volvieron a los cristianos todo cuanto se les había dado. Fíjense que es interesante este elemento de desconfianza que había. Si los españoles no cogían las cosas que ellos les daban, ellos tampoco, los indígenas, cogían las cosas o aceptaban las cosas que los españoles les daban. Cuando Colón trató de llevarse indígenas por la fuerza para conocer parte de los secretos de la tierra, como él decía, y para que los guiaran, ahí hubo una reacción fuerte de los indígenas en solidaridad con los que se querían llevar. Entonces los cambiaron por comida, les dieron puercos y otras cosas. Entre otros lugares que el indio viejo que habían tomado y detenido en la canoa nombrasen, ahí reciben información de que en la tierra había oro, y por eso fue llamado Carabaró. Y en ese sentido, el 5 de octubre, Colón dejó Cariari para irse a las tierras de Carabaró, que era más hacia el oriente, más hacia Panamá, donde se suponían que habían algunas cuestiones relacionadas con este tipo de metales. Ahí llegaron a isletas y es lo que hoy conocemos como las Bahía de la Almirante. Estos relatos los cuenta Fray Bartolomé de las Casas y también los cuenta Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, y también Pedro Martín de Anguería en un libro que se llama Décadas del Nuevo Mundo. Ahí describen de esa forma el viaje de Colón y su estancia en Costa Rica. Antonio Herrera, un cronista mayor de su majestad, también describe parte de esta presencia. En estas tierras describen especialmente el impacto que les causan las mujeres en ellos y repiten parte de esas historias. En el pueblo de Cariay, o de Cariari, escrito por León Fernández, se describe cómo era el pueblo indígena. Todos los historiadores están de acuerdo en que Colón salió el 5 de octubre, dice nuestro gran historiador León Fernández, de Cariari, y llegó el 6 a la bahía de Sorobaró. Si Cariari estuviera en la costa de los Mosquitos de Nicaragua, no se explicaría tan corta navegación de una otra parte. La relación del derrotero de la costa, descubierta por Diego de Porras, compañero de Colón en este viaje y capitán de uno de los navíos, dice que de la punta Cajinas, en Honduras, al cabo de Gracias a Dios hay 80 leguas en dirección. Estas distancias en esa época pues tal vez tenían variaciones con las de hoy. De modo que la costa entre el cabo de Gracias a Dios y la isla del Escudo, lugares ambos que conservan sus nombres hasta hoy y cuya situación no deja lugar a dudas, tiene una extensión de 194 leguas, cifra que en efecto se aproxima mucho a la verdadera.
y que del Cabo de Gracias a Dios a Cariari había 137 leguas de costa y de Cariari a la isla del Escudo 57. Sigue describiendo más o menos las distancias que habían en la costa atlántica de Costa Rica. Es difícil fijar con precisión el verdadero lugar de la costa en que se hallaba el pueblo de Cariari. Sin embargo, hay que inclinarse a pensar de que este pueblo estaba cerca o en la boca del río Reventazón o del río Matina, tanto por estas distancias que he señalado, como lo que es hoy el puerto de Limón o la isla Quiribrí, y porque en las descripciones que se hacen de los cronistas se dice que había cerca un río. De manera que esto es parte de una discusión que hay en torno a el sitio exacto de la llegada de Colón. Lo que es correcto y certero es la isla. La cercanía con el río es un problema nada más de tiempo y de imagen que se pudo haber registrado en el tiempo en que se escribieron estas crónicas de la llegada de Colón a Costa Rica. Después del viaje de Cristóbal Colón en 1502 a Costa Rica, no se volvió a tocar el territorio costarricense hasta 1519. En esos años siguientes se hicieron más viajes hacia el sur, se hicieron nuevas expediciones, se empezó a ocupar en 1808 las islas del Caribe, Puerto Rico, las Bahamas, se avanzó hacia la Florida. En 1508 también se entra a Yucatán, se llega al Golfo del Darién y en 1513 se cruza el Istmo de Panamá. Eso sí fue un suceso muy importante porque el cruce del Istmo de Panamá va a provocar la posibilidad de que cruzando el istmo se hagan las grandes travesías por el Pacífico hacia Suramérica y hacia el norte de Centroamérica. Y ahí es donde empieza de nuevo a producirse el flujo, ahora sí intenso, de viajes para ir recorriendo el continente, entrando por el Pacífico, cruzando Panamá. Ya en 1509, cuando estaban establecidos en Jamaica, en 1511, Cristóbal Colón, el hijo de Cristóbal Colón, que era don Diego Colón, se le reconoció el título de virrey que le habían dado originalmente a su padre, se le convirtió en gobernador de estas tierras, entre ellas Veragua, que era una región que abarcaba parte de Panamá, Costa Rica y se prolongaba hasta parte de Honduras. En 1511 se intensifica el poblamiento de Cuba. En 1517 Santo Domingo había quedado desplazada a un segundo lugar. En el 11 llegó a Cuba Diego Velázquez y en 1512 se funda Baracoa, que es la primera ciudad colonial en Cuba. También en ese mismo año Vasco Núñez de Balboa asume la jefatura de los restos de destacamentos de conquista que se hacen en esa zona de Panamá y se prepara para cruzar Panamá buscando el Mar del Sur, porque probablemente los indígenas le habían hablado de que al otro lado existía otro mar, por eso ellos lo llaman el Mar del Sur, que es el Océano Pacífico. 1513, Vasco Núñez de Balboa cruza Panamá y descubre en ese sentido el Pacífico. Con el descubrimiento del Océano Pacífico, o el Mar del Sur, como también se le llamaron, se crearon las provincias de Coiba y de Panamá. Entre 1514 y 1519, esto amplió el horizonte de descubrimientos de los españoles que empezaron a trasladarse hacia el Pacífico y desde ahí en dirección sur y norte, teniendo por base la región esta para la conquista del Perú y avanzar hacia el norte, llegando a recorrer las costas de Panamá
y penetrando el Golfo Dulce y el Golfo de Nicoya poco tiempo después. En 1519 se llegó al Golfo de Nicoya. Cristóbal Colón, de esta forma, cumple una misión importante dentro de los objetivos de la expansión europea. Inicialmente, su búsqueda de la nueva ruta para ir a la India lo hacía un hombre teóricamente pacífico, comerciante. Era una persona que tenía el encargo de ir a buscar las nuevas rutas para intensificar y mantener el comercio con la India en este caso. Pero llevaba la instrucción de que si había tierras nuevas que no estaban dominadas por las monarquías españolas o europeas y que no estaban en dominio de otros poderes que los europeos reconocieran, ellos se las podían apropiar, porque era parte de un concepto de la época. El capitalismo en ese momento iba desarrollándose bajo la idea de la acumulación de metales y bajo la idea de la acumulación de tierras. Por eso es que se empiezan a expandir esos grandes imperios, por eso empiezan a surgir esas grandes extensiones territoriales a cargo de monarquías, porque cuando podían apropiarse de tierras hacían extensión de sus dominios, siempre y cuando ellos no reconocieran la existencia de otras monarquías, en este caso europeas. Por eso es que las tierras americanas se incorporan a la monarquía española, a la monarquía portuguesa y luego a la inglesa y a las francesas correspondientes, porque era parte de un proceso de expansión de dominios territoriales y de hacer más grandes los imperios monárquicos o las extensiones monárquicas. Ellos, la expansión territorial se hacía en función de avanzar sobre tierras hasta que se encontraran la existencia de otros reinos con los cuales se reconocían o establecían relaciones. Por eso es que el territorio de España llegó a ser tan grande que en sus extensiones uno de sus reyes llegó a exclamar que eran tan grandes las tierras de su imperio que nunca se ponía el sol en ellas.